Ahí está. Bueno, no, lo que les contaba recién es que la velocidad de la onda en la cuerda, tengo una sombra ahí se fue. La, ¿Cómo se deduce la velocidad de la onda, no? Profe, no estamos viendo nada. Está Ah, compartiendo vale. algo. No sé qué pasa. A ver ahora. Eh, Compartir pantalla. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora Ahí sí, sí. profe, ahí sí, Vale, profe. gracias. Disculpe. Bueno, entonces lo que les decía es que este pedacito que está de la cuerda acá, que es el que estamos analizando, que es el que está acelerado, tiene una aceleración, pero no es una aceleración en el eje X, ¿no? Porque si fuera aceleración en el eje X acá es la horizontal, ¿no? Sería una onda longitudinal y estamos analizando en este caso una onda transversal. Entonces, lo que tenemos aquí es más bien un movimiento del tipo centrípeto, ¿no? Fíjense que esto tiene la forma, se aproxima a una forma circular de radio R. Entonces, la fuerza, aplicando simplemente la segunda ley de Newton, es fuerza igual a masa por aceleración. La masa es este diferencial de masa. ¿eh? Hay una cuerda que tiene una densidad lineal de masa, son tantos kilogramos por metro. Significa que esa densidad lineal, si lo multiplico por L, me da el diferencial de masa, ¿no? Pues en definitiva es una masa infinitesimal que es la que estoy analizando. Y es esa masa infinitesimal, fuerza igual a masa por aceleración. Esa masa infinitesimal por la aceleración. Y esa aceleración es esta aceleración que tiene esta forma, que a algunos les habrá dado cuenta, que esta es una aceleración centrípeta. Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Bueno, entonces haciendo este análisis que pueden seguir por acá, se llega rápidamente a la conclusión de que la velocidad de propagación de esta onda, de esta perturbación, por este medio, depende de la fuerza de tensión, dividido la densidad lineal. Este mu que está acá es la densidad lineal de la que les hablaba recién. Son los kilogramos por metro que tiene la cuerda, ¿no? Entonces, si ustedes dividen los newtons por los kilogramos por metro raíz cuadrada, les quedan bien las unidades del metro sobre segundo. Conclusión, más allá del detalle algebraico de cómo se obtiene esta ecuación, es comprender que la velocidad de las ondas mecánicas está vinculada con la fuerza de tensión del medio en el que se propaga. Mientras más tenso esté, más velocidad va a tener. No es una relación lineal, hay que tener cuidado, pero sí depende el uno del otro. Hay una proporcionalidad, aunque no es lineal, y en forma inversamente proporcional de la densidad. Mientras más densidad tenga un medio, más baja va a ser esta velocidad de propagación. Es F sobre U. También puedo obtener la energía del movimiento ondulatorio. A ver si puedo volver a la simulación que estaba acá. Déjenme buscarlo para que quede más claro el concepto. La cuerda sobre las ondas, acá está. Ahora lo había puesto aquí. Voy a volver a esto, compartir pantalla. Acá está, estamos viendo la simulación de nuevo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, entonces fíjense que acá puedo tener más tensión o menos tensión, ¿no? Entonces, si yo tengo una oscilación determinada, esta oscilación, estos hertz, en definitiva, están determinados por este vástago que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja. En este caso en particular,
Este subir y bajar, este periodo, si yo pudiera cronometrar cuánto demora en subir y bajar, ese sería el periodo de la onda. Como velocidad es igual a lambda por longitud de onda por nu, que es frecuencia, entonces la tensión de la cuerda va a determinar en definitiva la longitud de la onda que va a tener. Por ejemplo, para esta tensión que es alta, ¿cuál es la longitud de onda? Bueno, la longitud de onda sería, vengo acá con la regla, la longitud de onda es 4. ¿Por qué digo que es 4? 4 centímetros, bueno, porque he sacado una fotografía de la onda y hay un periodo completo de la onda en 4 centímetros. Esa es la longitud de la onda. Esa es una magnitud mensurable fácilmente. Bien, entonces ahora dejo la onda que siga como está. Fíjense, presten atención en esto, ¿no? El vástago que sube y que baja no cambia nunca de periodo. Pero sin embargo, esta onda que está acá tiene una longitud de onda más chica o más grande. Más chica. Mucho más pequeña. ¿Y por qué la longitud de onda es mucho más pequeña? Pensemos. A raíz de esa voz en segundo plano es mía. Pensemos un poco. En el segundo ejemplo, que es este que estoy mostrando acá, he bajado la tensión. Si he bajado la tensión, ¿qué ha pasado con la velocidad? ¿La velocidad ha bajado o ha subido? Vimos recién que velocidad es la raíz cuadrada de la tensión, la fuerza, sobre mu. Entonces la velocidad bajó. Entonces como la velocidad bajó, la frecuencia sigue siendo la misma, entonces lo único que me queda es que la longitud de onda también baje. No me entendieron ni jota de lo que dije, ¿no? Sí, pero la velocidad es proporcional a la tensión. Sí, hay una proporcionalidad, pero no una linealidad. Porque es raíz cuadrada de t sobre mu, ¿no? O sea, para que la velocidad baje, suba al doble, la tensión tiene que crecer 4 veces, ¿no? Pero sí hay una dependencia directa entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrar. Que algo puede tener la misma frecuencia, pero como la velocidad es más baja, necesariamente tiene que bajar la longitud de onda, como en este caso. Volvemos a la clase. Acá estamos. Bien. Es esto que está acá, que a mí me está molestando un poquito esto de acá, pero ahora ya no. ¿Ven? Velocidad es igual a raíz cuadrada de f sobre mu. Vamos a gastar un poquitito de tiempo en demostrar esto. B igual a f sobre mu. Fíjense. B de velocidad es igual a la raíz cuadrada de f sobre mu. F son newtons, mientras que la densidad lineal son kilogramos por metro. Tendría que poner dividido metro acá, pero es equivalente a pasarlo para acá, ¿no? Newton por metro. El newton, a su vez, es un kilogramo
por metro sobre segundo cuadrado, segunda ley de Newton. Kilogramo con kilogramo se va, metro cuadrado sobre segundo cuadrado metro sobre segundo. Ven que dimensionalmente es correcto. La tensión dividido la densidad lineal, los kilogramos por metro, lo pesada que es la cuerda en kilogramos por metro, es la velocidad. En el ejemplo que vimos recién, del vástago que subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba, había algo fijo que era la frecuencia en Hertz y por extensión el omega, que depende de la frecuencia, ¿no? De 2pi por nu. Eso era fijo. Entonces en la simulación había dos situaciones. Una tensión grande y una tensión pequeña. Entonces, la tensión y la fuerza acá en este concepto es lo mismo, ¿no? Vamos a usar lo mismo. Fuerza y fuerza, ¿no? Para que quede igual. Cuando la fuerza es grande, necesario, como la cuerda es la misma, el mu no lo toco, así que ni lo menciono, como la fuerza es grande, necesariamente la velocidad es grande. Donde la fuerza es pequeña, la fuerza de tensión, de qué tan ajustado está, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, entonces la velocidad es pequeña. Pero a su vez, tenemos la ecuación, esa que rige para todas las ondas, de que velocidad es igual a lambda por nu. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un lambda por nu y otro lambda por nu. Ahora bien, este nu y este nu es exactamente el mismo nu, porque es la frecuencia de oscilación, esto es típico de la física. La frecuencia de oscilación no depende del medio, sino que depende de un factor externo. Puede ser la energía, por ejemplo, el color de una onda electromagnética, o en este caso, a cuánto se movía un motorcito que estaba pegado a un vástago. Entonces, por eso no hago un nu grande y un nu pequeño, porque a la cuerda le llega la frecuencia de oscilación que le llega y tiene que transmitir esa frecuencia de oscilación. Entonces tiene que transmitir esa frecuencia de oscilación, pero por otro lado esta velocidad es más grande y esta velocidad es más pequeña. Y esta ecuación se tiene que cumplir siempre, entonces no queda otra que tocar esto. Lambda. Entonces, ¿vos querés una velocidad grande para una dada frecuencia? Bueno, perfecto. Necesariamente, como la velocidad es grande, vas a describir una gran distancia por cada periodo de la onda, lo cual es lógico, se cae maduro. Si lambda, ¿qué es? Es la longitud que se desplaza la onda en un periodo. Si voy a mucha velocidad, es obvio que esa longitud va a ser más grande. Por eso el lambda es más grande. Y para la otra parte, para la otra cara de la moneda, si la velocidad es pequeña, bueno, no queda otra que el lambda tiene que ser pequeñito. De tal modo que el nu por lambda satisfaga la ecuación. Entonces no se pierdan en la nomenclatura, todo esto tiene un correlato concreto y físico y de sentido común. Si voy a mucha velocidad, la longitud de onda tiene que ser grande. Para un dado medio, ¿no? Y si voy a poca velocidad, necesariamente, para una dada frecuencia, la longitud de onda tiene que bajar. Sí, bien dicho, la longitud de onda tiene que bajar. Bien. Volvamos. Profe, una pregunta Sí. para confirmar. Nosotros en todas las fórmulas que vimos hasta ahora, cuando nos referimos a la frecuencia, siempre nos hacemos referencia a la frecuencia de oscilación de, por ejemplo, la simulación del vástago, o si fuese una mano o algo, nunca a la frecuencia de la onda, ¿no?
Bueno, la misma, la frecuencia de la onda toma la oscilación del vástago. Tiene que ser igual. Pero por ejemplo, en la simulación, o sea, Sí. la frecuencia del vástago era la misma, pero la onda cambió de periodo, o sea, era mucho más chiquita, por ende esa frecuencia no tuvo que No, ser no, más ahí alta. no, está bien lo que mencionás, pero estás mezclando dos cosas. Fíjate que en esta dejé de compartir la pantalla, Waves on Stream, acá. A vos te parece que la onda es más pequeña y efectivamente es más pequeña, pero lo que ha bajado acá no es la frecuencia de la onda ni el periodo de la onda. Eso se ha mantenido constante. Lo que ha bajado acá es la longitud de onda. ¿Por qué? Porque como la tensión es más baja, la velocidad es más baja. Y como la velocidad es más baja, entonces la longitud de onda es más pequeña, que es justamente lo que estaba explicando. O sea, esta onda y esta otra onda tienen la misma frecuencia, pero muy diferente longitud de onda. Ah, ahí está, profe, ahí me quedó más claro. ¿Vale? Claro, mezclé conceptos. Eso es. Porque estábamos viendo fotografías, no estaban frisadas. Bien. Por eso le dejo yo siempre esos applets, ¿no? Esas simulaciones, porque la verdad que sirven mucho para cambiar una cosa y otra y compaginarlo con lo que uno está pensando hasta terminar de asimilar una idea. Bueno, vamos a volver entonces acá. Estoy compartiendo de nuevo el PowerPoint, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, esto que les decía, hay una energía asociada, por supuesto, al movimiento ondulatorio, que es regla de oro de la mecánica. No los voy a aburrir con el desarrollo de esto, pero es simplemente la potencia es la fuerza por la velocidad, ¿no? Habíamos visto en física 1, compartir pantalla, que el trabajo es fuerza por distancia. Déjenme apelar ahora a una simple cuantita escalar para no liarla, pero en realidad es producto escalar, fuerza por distancia. Y la potencia se define en mecánica como el trabajo en la unidad de tiempo. Entonces, en definitiva, esto es fuerza por distancia, porque el trabajo es eso, fuerza por distancia, dividido tiempo. Entonces, de ahí viene lo de que es fuerza por velocidad, ¿no? Porque distancia sobre tiempo es velocidad. Por eso es que está bueno expresar la potencia directamente como fuerza por velocidad para algunos tipos de problemas y este es el caso. Por eso es que vamos a hablar de potencia como fuerza por velocidad. Entonces, dejar de compartir pantalla. Volvemos a la clase. Entonces, por eso dice, potencia es la fuerza en I por la velocidad en I. Porque recuerden que en una onda transversal, los pedacitos de cuerda no se mueven en X. Permanecen ahí impertérritos en X. No se mueven en Y nada más. Suben y bajan, pero no se desplazan. Si no, no sería transversal. Y por supuesto tienen una fuerza en I que los ha sacado de esa posición de equilibrio, porque si no, no estaría acelerado ese pedacito de masa subiendo y bajando. Es evidente que está acelerado por la velocidad, ¿no? Bueno, entonces lo calcula, cuál es la fuerza, cuál es la velocidad, y llegamos a la conclusión de que la potencia de una onda es una función que no es un simple número, es una función que fluctúa en el tiempo y el espacio. Es decir, una onda, el principal resultado de este análisis que estamos haciendo, es que una onda puede transmitir energía. Eso es lo maravilloso de las ondas, que es que pueden transmitir energía o potencia en este caso, que no
es otra cosa que la energía en unidad de tiempo, sin transportar masa. Repito, una onda está transportando energía, pero sin que haya un desplazamiento de masa. Me dirán, no, pero ¿cómo? Si la masa se estaba moviendo. Sí, se están moviendo los diferenciales de masa, pero alrededor de la posición de equilibrio. No avanzan con la onda. Los pedacitos de masa se quedan donde están. Si no, no sería una onda. Entonces, es un mecanismo que tiene el universo de transmitir energía sin transmitir materia. O sea, un pelotazo que te da en la cara es evidentemente un ejemplo no válido de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, efectivamente transmitiste energía cinética en este caso, pero transmitiste masa también, ¿no? Toda la pelota fue a parar al accidente en cuestión. En cambio, en una onda no. En una onda no se transmite masa, sino que se transmite solamente energía, sin transmitir masa. Solamente poniendo en movimiento la masa alrededor de una posición de equilibrio. Sucesivas masas, ¿no? A ver qué me dices, me tengo que ir, bueno, sin el problema. ¿De qué depende esa transferencia de potencia? De energía en la unidad de tiempo, trabajo en la unidad de tiempo, que son estos watts que aparecen acá. Bueno, en primer lugar me dice que es una función que depende no del seno del k por x menos omega t, sino que al hacer las cuentas me queda en función del seno al cuadrado. Eso es importante. No depende del seno, sino del seno al cuadrado. Bien, ¿qué más? Depende de la amplitud, lo cual es de esperar, ¿no? Mientras una onda tenga más amplitud, más potencia va a transmitir. Si yo estoy en el mar, tranquilito, con una olita pequeña de 7 milímetros de altura, no pasa nada. Pero si de repente viene una ola mucho más grande de 1 metro, es evidente que transmite mucho más potencia la onda que tenga más amplitud con respecto a la onda que tenga menos amplitud. Depende de la amplitud al cuadrado. Depende también de la oscilación que esté haciendo esa onda al cuadrado, de esa rapidez, de ese omega al cuadrado, por la raíz cuadrada de mu por f. Mu depende de la densidad, lo cual también es de esperar, ¿no? Mientras más densa sea el material por el cual se está moviendo la onda, más potencia va a transmitir, y de la tensión que esté en juego, ¿no? En el caso del ejemplo de la cuerda, sería mientras más tensa esté, son estos F de Newton. ¿Qué más? Esto es importante de que esté al cuadrado, ¿por qué? Porque si fuera de sentido común nada más. ¿Cómo grafico esto? Bueno, esto es una función que depende de 3 variables, entonces tendría que fijar uno y ver cómo parametrizar uno y ver cómo funciona con el otro, ¿no? Yo puedo quedarme quietito en un lugar en el espacio y ver cómo me llega a mí. Yo estoy en un X fijo, un X cualquiera, parado sobre una ondita, sobre una cuerda, y veo cómo es esa transferencia de potencia. Y me dice que esa transferencia de potencia, ahora si estoy en un X fijo, por ejemplo, yo por comodidad elijo el X igual a 0, por ejemplo, me va a quedar que esa transferencia de potencia va a ser raíz cuadrada de mu por f por omega al cuadrado por el seno al cuadrado de menos omega t. Entonces va a ser una función que es esta que está acá, ¿no? Entonces, si fuera el seno de menos omega t, entonces sería así. Hijo. Profe, no estamos viendo si está dibujando algo. Ah, sí, estaba dibujando. Dice que estoy compartiendo pantalla, no... Ah, vale. Bueno, entiendo. Claro. A ver cómo soluciona esto. Bueno, se los voy a mostrar acá entonces. Bien. Entonces lo que me está diciendo la ecuación, ¿ven esta onda de sinusoidal que está aquí? Donde yo estoy
sé dónde tiene el cursor. Pero hay una onda sinusoidal acá en la pantalla. Ah, sí, sí, en la, Es, del Power, sí, de hecho es. sí. Lo que yo quería mostrar recién, déjenme mostrarlo ahora. Lo que yo quería mostrar recién era esto. Ahora estoy compartiendo la pizarra, ¿verdad? Sí, sí, Ahí, profe. ahí estoy. Si yo estuviera en el x igual 0 fijo, y la ecuación hubiese sido potencia igual a lo que vimos recién, ¿no? Raíz cuadrada eso de f por mu por, creo que era a al cuadrado por omega al cuadrado por el seno al cuadrado de k por x menos omega por t. Supongan que no hubiera sido seno al cuadrado, que esto no hubiera estado. Entonces no transmite potencia una onda. ¿Por qué? Bueno, porque si fuera así, y yo tengo que graficar esto, este seno al cuadrado es muy importante. ¿Por qué? Porque si no fuera seno al cuadrado, si fuera seno nada más, el seno de, bueno, k por 0, porque si estoy parado en x igual 0, k por 0 me da 0, me quedaría seno de menos omega t. O sea que si esto es el tiempo, la potencia que me está llegando es así. La potencia del seno de omega t es así. Así, 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 así y así. Me dirán, bueno, no, ¿cómo que no transmite potencia? Si acá tiene un valor, acá tiene un valor. Sí, pero el valor medio, ¿cuándo va? Sí. ¿Sí? Entonces, esto que esté al cuadrado sube toda esta función debe haber algún lugar en el infierno especial para la gente que hace telemarketing. Sube toda esta función y lo pone acá, porque el seno al cuadrado siempre es positivo. Hace así. Entonces, evidentemente, esto va entre un valor mínimo, que es 0, y un valor máximo, que está determinado por este valor que está acá, raíz cuadrada de f por mu por al cuadrado por... Entonces, hay un valor medio, ahora, que es este que está acá. Entonces, este es el valor medio de potencia transmitido por una onda. ¿Cuánto es ese valor medio? Bueno, el seno al cuadrado, el seno va entre menos 1 y 1, y el seno al cuadrado va entre 0 y 1. O sea que el valor medio del seno al cuadrado es un medio. O sea que la potencia media transmitida, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de f por mu por al cuadrado por omega cuadrado por un medio. Ese es el valor medio de potencia transmitida. Habrá momentos en los cuales la potencia transmitida sea 0, sí es verdad, y otros momentos donde la potencia transmitida sea máxima. ¿Máxima cuánto es? Raíz cuadrada de f por mu por al cuadrado por omega cuadrado. En promedio van a valer un medio de raíz cuadrada de f por mu por al cuadrado omega cuadrado. Este es el valor medio que transmiten las potencias, las ondas. Van desde un valor mínimo, que es 0, a un valor máximo que está dado por esta expresión que está acá. ¿Sí? Esto es típico de las ondas, no solamente de las ondas mecánicas. Bien. Descargué. Sí, eso era lo que quería explicar sobre la presentación. Era esto que estaba acá, ¿no? Acá está Estoy compartiendo de nuevo la clase. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ven que dice un medio, raíz cuadrada, mu por f. Perdón lo que dije recién, si alguno trabaja en telemarketing o algo así. Es que me tienen frito ya con una promoción que no sé de qué es. Bien. Un medio, p, esto ya lo dije. Bien. Vamos ya saliendo un poquito
de las ondas mecánicas, en las ondas que se transmiten por el espacio, por ejemplo las ondas sonoras, hay un concepto útil que es el de la intensidad sonora. El de la intensidad sonora, vamos a ver dentro de nada, espero que en la próxima filmina, se mide mejor en decibelios, que es un concepto que ganó la calle, ¿no? Incluso por gente que no sabe lo que está diciendo. Pero se mide mucho más fácil por decibelios, ¿no? Por ahora seguimos con las unidades que manejamos con más soltura, que son el watt, el metro cuadrado, etc. ¿Qué es la intensidad de una onda? Bueno, la intensidad de una onda es la potencia que lleva sobre el área sobre la que está distribuida. Si la onda se está transmitiendo, como por ejemplo una persona que está hablando, y entonces escucha el de adelante, escucha el del costado, escucha el de atrás, es una onda que se transmite como un globo que va aumentando en el espacio. Entonces esa área es la superficie del globo ese en cuestión, ¿no? Entonces a medida que me voy alejando, por supuesto la intensidad va disminuyendo como el cuadrado de radio, ¿no? Porque 4π por radio al cuadrado es la superficie de este globo. Es una potencia que es la misma siempre, pero esa intensidad va disminuyendo. Por supuesto, la energía no, la energía se conserva. ¿Qué más puedo decir? Relacionado con esto, me dice mi conexión a internet es inestable, pero sigo conectado, ¿verdad? Sí, profe, igual hubo un corte, así que las últimas palabras no para escuchar. Vale, no sé qué habré dicho. Bueno, hay un término que se usa mucho, una unidad, que es el decibel. El decibel, que es una unidad que en definitiva tiene que ver con una característica que tenemos los seres humanos en particular y los organismos biológicos en general, que es el de reaccionar en forma logarítmica ante los estímulos, que no solamente tiene que ver con el oído reacciona así, sino que también la vista reacciona así, y cuestiones psicológicas también reaccionan de esa forma. Es una ley que se llama la ley de Lenz, que podría expresarse de la siguiente forma, ¿no? A través de un ejemplo. Supongan que les pido que sostengan en una mano una masa de 100 gramos y les vendo los ojos y no pueden escuchar nada, nadie les puede pasar información, y están ahí con los ojos vendados y con una masa sosteniendo en una mano una masa de 100 gramos, y yo muy cuidadosamente le empiezo a subir la masa que tienen en la mano, ya sea agregándole un poquito de arena, etcétera, y les voy preguntando en qué momento siente que esa masa ha cambiado de valor y ha subido de valor. Entonces, eso por supuesto es una característica que va a depender de la persona en cuestión, etc. Pero en todos los casos va a pasar lo siguiente, a grandes rasgos. Supongan que ese número es 10 gramos. Entonces, sosteniendo una masa de 100 gramos, 10 gramos fueron suficientes para detectar que había variado la masa que sostenían en su mano. Ahora les cambio la masa, siguen con los ojos vendados, pero les cambio lo que tienen en la mano y les pongo ahora una masa de 1 kilogramo. Y les vuelvo a hacer la pregunta, volvemos a hacer el mismo experimento. Empiezo a subir un poquito la masa y les pregunto en qué momento notan que ha cambiado de valor la masa que están sosteniendo en su mano. Y la respuesta ya no va a ser la misma que antes, va a ser considerablemente mucho más grande. Es decir, los 10 gramos que antes bastaban cuando sostenía una masa de 100 gramos, ahora ya no bastan ni de cerca cuando sostengo en la mano una masa de 1 kilogramo. El estímulo que yo preciso
para notar un cambio, cuando sostengo ahora una masa mucho mayor, es un estímulo que necesito también mucho mayor. En definitiva, esa sensación termina describiéndose mucho mejor por una ley logarítmica. Con el oído pasa una cuestión idéntica. Yo subo la potencia en watts al doble y te pregunto, ¿sentís que la música subió al doble de volumen? Y me vas a decir que no. No sigue una ley lineal, sigue una ley logarítmica. Con la vista pasa lo mismo. Por ejemplo, los umbrales de visión que tenemos para la luz nocturna son bajísimos, son de unos muy pocos lux, que es la unidad con la que medimos la intensidad luminosa. Y por debajo también, ¿no? En cambio, a plena luz del sol, tranquilamente podemos tener 100.000 lux, 100.000 veces más. Y no nos quedamos ciegos por caminar a pleno mediodía. ¿Por qué? Porque la reacción del ojo también es logarítmica. Incluso los estímulos también a nivel psicológico también son logarítmicos. En muchos órdenes. Eso explica también la avaricia, la codicia. Bueno, el ser humano en general reacciona. Es un campo muy interesante, la verdad, el de aplicación de esa ley. Entonces, bueno, me enrollé. Lo que quería decir es que el oído, en definitiva, se describe mucho mejor por una ley logarítmica. Esa ley logarítmica es esta que está acá. Se expresa como 10 veces el decibel. El decibel es la décima parte del bel. Entonces, se coloca 10 decibelios, 10 dB, o sea, el resultado va a ser en dB, del logaritmo de la intensidad sobre una intensidad de referencia. Esta intensidad de referencia puede ser el umbral de audición humana, que son 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar al doble, no cuando la intensidad crezca al doble, sino cuando los decibelios crezcan al doble. ¿Sí? Acá lo tienen, ¿ves? Cuando yo hago la intensidad versus... ¿Están viendo este gráfico de acá abajo? Sí, profe. Igual lo tapa un poco el recuadro. Sí, ahora lo estoy moviendo. A ver ahí. Voy a hacer así y así. ¿Ahora está mejor? Ahí está, profe. Sí, profe. Dice, intensidad en watts sobre metro cuadrado, sí, watt por metro a la menos 12, watts sobre metro cuadrado, la intensidad, dividido, en función de el volumen percibido. Fíjense que no es una relación lineal. Fíjense que yo aumento al doble de 0,1 a 0,02 y la relación no es un factor 2, sino que tiene esta forma acá bastante extraña. En cambio, si yo pongo esta intensidad acá dentro de esta ecuación, lo voy dividiendo por I0, le calculo el logaritmo, lo multiplico por 10 y a eso lo llamo decibel y lo pongo como ordenada acá en este gráfico de la derecha y voy preguntando, ¿percibís que subió al doble? Sí. ¿Y a los decibeles qué le pasaron? Subieron al doble también. ¿Percibís que volvió a subir al doble? Sí. ¿Y a los decibeles qué le pasaron? Volvió a subir al doble. A esto me refiero con que en decibeles la escala sí es lineal. Pero nuestra naturaleza intrínseca no es lineal, sino que es logarítmica. Esto está en todos lados. Yo me canso de usar en mi trabajo los decibeles y no trabajo con sonido. Se usa mucho en electrónica también el decibel. El decibel, como ven, es una unidad muda, como el radian, en el sentido de que no existe como tal. Es para darle un nombre a algo que en realidad es adimensional. ¿Por qué? Porque la intensidad se mide en watts sobre metro cuadrado. La intensidad de referencia también. Esto sobre esto me queda adimensional. Después puedo hacer la cuenta que quiera, pero ya quedó adimensional. Bueno, a eso adimensional se le llama decibel.
Y el logaritmo en cuestión es el decimal, no es el natural. Acá tienen algunos ejemplos del umbral del oído. Esto es una de las cosas que se pierden con la edad. A 1 kHz es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Como este es el umbral de referencia, entonces si este I y este I0 son el mismo número, entonces evidentemente esta cuenta da 1 y el logaritmo de 1 da 0. Entonces ese 0 decibel es el umbral de referencia. Después empiezan a aumentar en decibeles, ¿no? Fíjense, 10 veces más, es un simple susurro, movimiento de hojas, son 10 decibeles. Un murmullo normal, 20 decibeles de conversación. Un automóvil en ralenti, 50 decibeles. Una conversación de dos personas hablando, 65 decibeles. Una remachadora, 95 decibeles. Un avión militar a 30 metros despegando, son 140 decibeles. Acá está el umbral del dolor. Por supuesto no es una membrana irrompible el oído. Por encima de este valor ya tenemos daños que pueden ser irrecuperables, por encima de los 140 decibeles. Un disparo, por ejemplo, contrariamente a lo que se ve muchas veces en las películas, ponerle un supresor a un arma no hace que baje demasiado el sonido en decibeles. Típicamente una 9 milímetros está en unos 150 decibeles. Por eso es que cuando uno va a un polígono tenés que meterte sordinas, ¿no? Porque si no te daña el oído. Es aconsejable usar protección auditiva. Cuando vos les pones un supresor, que dicho sea de paso están prohibidos los supresores en Argentina, pero hay países en los que sí están permitidos. Supresor es esto, ¿no? Lo que vulgarmente se llama silenciador. Baja unos 20 dB, pero de 150 dB a 130 dB se escucha un montón todavía. Se escucha muchísimo. No baja demasiado la intensidad de sonido. Sí lo mitiga un poquito, pero no lo alcanza a anular del todo. Por eso decirle silenciador es erróneo, porque sigue haciendo un montón de ruido. Y supresor también es erróneo, ya que estamos, porque no suprime nada. La palabra correcta debería ser atenuador, pero bueno, por algún motivo le ha quedado supresor. Bueno, esto ya lo vamos a tratar en la próxima clase. ¿Preguntas hasta ahí? De mi parte no, profe. Bueno, entonces vamos a terminar acá.